Mis hermanos, feliz día viernes, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Les pido en este momento, mis hermanos, que pongamos mucha atención, estemos siempre atentos a la palabra de Dios, al mensaje que nos transmite a través de las Sagradas Escrituras. Yo les pido pues, mis hermanos, en este momento, si tienen su Biblia con ustedes, la saquen, leamos juntos la palabra de Dios, nos empapemos de ella, ¿verdad? Porque es muy importante que cada día nosotros le abramos el corazón al Señor, pero es muy importante también que nunca desatengamos la palabra de Dios, que siempre estemos atentos a ella. Voy a mandar saludos también a cada uno de ustedes que se encuentra en cualquier país del mundo. Yo sé bien que hay muchos que se interesan por la palabra de Dios y a mí me encanta que ustedes, mis hermanos, le abran el corazón al Señor. Desde acá, desde la distancia, mis hermanos, les mando un caluroso abrazo donde quiera que estén. Nosotros nos encontramos acá en Estados Unidos, en Reno, Nevada. Ojalá y que cada uno de ustedes ya esté dispuesto para escuchar. Voy a comenzar pues con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos, y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió, y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Ustedes dicen, la manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Oigan pues, gente de Israel, ¿así que mi manera de ver las cosas no es correcta? ¿No será más bien la de ustedes? Cuando el justo se aparta de la justicia y comete el mal, y por eso muere por culpa de la injusticia que cometió. Del mismo modo, si el malvado se aparta de la mala vida que llevaba y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía, debe vivir, pero no morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, nos encontramos ya en el primer viernes de la primera semana de Cuaresma. Y es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de liberarnos, de pensar en qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, si estamos agradando al Señor o no lo estamos agradando. El Señor aquí a través de Ezequiel les envió en aquel momento a aquel pueblo de Israel una advertencia. Si ustedes se portan bien, si ustedes hacen justicia por los demás y se apartan del mal camino, vivirán. ¿Qué quiere decir el Señor? Vivirán. O sea, no morirán. O sea, que aunque en aquel tiempo no se les hablaba de una eternidad, de un reino que no se les prometía, pero que ahora, después de que Jesús viene y se nos promete un reino, así como aquellos que murieron en aquel entonces, todas aquellas personas que se les acabó su vida, todas aquellas personas, mis hermanos, muchos de ellos resucitarán, estarán en la vida eterna, porque cometieron el bien. Aunque no se les hablaba de esto, el Señor no es injusto, el Señor hace justicia, como lo dice aquí. El hombre que se aparte de su mala conducta, ¿verdad?, vivirá, no morirá, tendrá una vida en el Señor. Y todo aquel, dice aquí la palabra de Dios, que ha llevado siempre una buena vida, que ha vivido haciendo la justicia, pero de repente, esta persona cambia, comete los mismos pecados que aquel hombre que hacía las malas cosas y vuelve a todo ello, ese hombre morirá, o sea, no vivirá, no tendrá vida en el Señor. Por eso, mis hermanos, estas lecturas nos enseñan cómo debemos nosotros vivir
cómo debemos de ser ante el Señor, tener un cambio que no le desagrade a Dios, que siempre lo agrademos con nuestros actos, con todo lo que llevamos a cabo aquí en nuestra vida, le agrademos a Dios. El Señor se agrada en realidad si nosotros no cometiéramos ningún mal en nuestra vida. El Señor nunca nos dejaría de ayudar. El Señor ahí está siempre escuchándonos y viendo cómo nosotros vivimos. No crean que nosotros nos podemos esconder del Señor. De ninguna manera. Todo lo ve Él. Y como ve nuestras malas acciones, el Señor toma cartas en el asunto. Nunca va a permitir que nos perdamos. Y por eso es que continuamente cuando hacemos el mal, el Señor nos hace ver que nuestro mal no está bien ante Él. Si hacemos el mal, el Señor nos va a corregir. Y cuando nos corrija, cuando nos ponga trabas en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, o es que ya nos dimos cuenta de nuestro mal que acabábamos de cometer, o que le hicimos a alguna persona. El Señor hace justicia a todos. Y cuando nosotros hacemos el mal, a aquel que se le hace justicia, le hace el bien. Entonces, por eso, hermanos, debemos llevar una vida recta en el Señor. Y muchas de las veces somos malos con nuestra propia persona. Y digo malos, mis hermanos, porque ya sabemos lo que nos puede suceder cuando nos cometemos un daño a nosotros mismos. Cuando somos de mala lengua, que siempre andamos maldiciendo, ¿verdad? Por decirlo así. Nosotros mismos nos estamos haciendo un daño, ¿verdad? Porque al Señor no le gustan las maldiciones. Si vamos por ahí por la calle y maldecimos a una persona, aunque aquella persona no se dé cuenta, el Señor sí se dio cuenta. Muchas veces en nuestro interior decimos palabras que no debemos decirlas y el Señor se da cuenta. Y ese es un pecado, es un delito que no debemos nosotros cometer. Tengamos atención con nuestra persona. Cuando estamos hablando con algún compañero, con un amigo de trabajo o con un familiar, a veces ellos hablan muy mal. Su comportamiento es muy déspota y luego nosotros queremos ser igual que ellos en ese momento. Eso no está bien. Más bien tenemos que corregirles. Más bien tenemos que hablarles y decirles que cambien su vocabulario. Aunque muchas de las veces no nos van a escuchar, nosotros tenemos que hacer el intento. No dejemos ni permitamos que el mal vocabulario esté entre nosotros. Más bien, hacerles un reproche y decirles que eso no está bien. Que el Señor los escucha, que el Señor no está contento con su manera de hablar. Pero no nos atrevemos. Muchas de las veces nosotros mismos les ayudamos con todo ello, porque somos iguales. Aunque decimos que conocemos de Dios, somos iguales. Pensemos en todo esto, mis hermanos. Abramos nuestro corazón al Señor, porque el Señor nos escucha. El Señor está allí, viendo todos nuestros actos. ¿Cuántas personas no hemos visto por allí que se la pasan maldiciendo? Hemos visto mucha gente que porque no creen en Dios o porque ellos no necesitan de Dios, se la viven maldiciendo a medio mundo. Nosotros tenemos que ponerles un freno, hablarles, ¿verdad? Decirles que todo eso que están haciendo no está bien. Especialmente cuando son tus compañeros, cuando son tus amigos, cuando es tu familia. ¿Verdad, mi hermano, mi hermana? No permitas que esto siga sucediendo en medio de ti, en medio de tu familia. Porque todo esto, mis hermanos, si nosotros nos callamos, si nosotros no hablamos, ¿qué va a decir el Señor? ¿Acaso son mudos? ¿Acaso no les di boca? ¿No les di un cerebro, un pensamiento para que piensen y vean la maldad que aquel está cometiendo y no pongan cartas en el asunto? No, hermanos. El Señor nos puso en este mundo para que hiciéramos su voluntad y para que hiciéramos a nuestros hermanos creer en Él. Que nuestros hermanos no se pierdan, que un día también conozcan al Señor y se integren a su amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios pide que cada una de las personas que vivimos en esta tierra hagamos, ¿verdad? Que no nos quedemos callados. No somos mudos.
Vemos a veces las injusticias, tenemos ojos para ver. Vemos injusticias en medio de la gente y nos quedamos callados. Hermanos, pensemos y no permitamos que aquel hermano o hermana, especialmente cuando ya conocen de Dios y vemos que están haciendo una injusticia, llamémosle la atención, porque aquel hermano o hermana, ¿verdad?, si ellos dicen conocer de Dios, va a permitir que tú le des una corrección, que tú le corrijas en su mal error. Pero siempre, hermanos, hay que saber llegar con las personas. No lleguemos enojados ni con malas palabras, sino tranquilos. Pedir al Espíritu Santo muy en especial que Él nos dé las palabras para hablar con aquel hermano, hermana, amigo, amiga, familiar, con quien quiera que sea. El Espíritu Santo actúa en nosotros, especialmente cuando le pedimos, cuando le rogamos para que Él nos dé las palabras, nos dé el entendimiento para entender también si aquello de aquel hermano o hermana está mal o bien. Seamos correctos con el Señor, mis hermanos. El Señor nos corrige y por eso nosotros, cuando leemos las lecturas, como que nos da un tirón de orejas en el momento que las leemos. Nos damos cuenta que erróneamente estamos viviendo, haciendo muchas injusticias. Lo sabemos muy bien cuando leemos las lecturas, especialmente cuando reconocemos que el Señor nos está hablando directamente. A través de las lecturas el Señor nos habla. Y si nosotros pensamos, ¿verdad?, que esto no existe, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué leemos las lecturas? ¿Para qué nos integramos al amor de Dios? El Señor nos llama. El Señor, hagan de cuenta que tenemos una campanita en los oídos que nos está suene y suene y suene y suene, porque quiere hablarnos, quiere introducirnos, quiere que nosotros le conozcamos. Son advertencias de Dios hacia nosotros para que llevemos una vida recta en Él. Y si nosotros no atendemos a su palabra, si nosotros no hacemos caso a lo que el Señor nos dice, nos va a suceder lo mismo que les dice a aquellos, ¿verdad?, que no hacen caso de su palabra, que van a morir, no van a tener vida en el Señor. El Señor quiere que todo mundo vivamos. Él dice aquí, ¿acaso creen que me gusta el pecado del pecador? Lo que a mí me gusta es que se corrijan y vivan. Fíjense bien lo que nos dice el Señor. Él no está contento con el pecador, pero sí quiere que se corrija, sí quiere que cambie su vida. A nosotros nos invita el Señor a que si llevamos una vida incorrecta, una vida que no es agradable ante sus ojos, cambiemos. Tratemos con todo el corazón, echémosle mucha fuerza, pidamos del Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que Él nos dé las fuerzas de poder resistir todo lo que nos viene del demonio. A través de nuestras oraciones, si nosotros continuamente oramos ante Dios, nos fortalecemos. Si ayunamos, si damos limosna, siempre nos va a ayudar el Señor en todas nuestras necesidades. Pero no pasemos de largo ante una necesidad. Siempre hay alguien a quien ayudar. Y si nosotros no ayudamos, el Señor tampoco nos ayudará. Veamos a nuestro Señor Jesús en aquella persona necesitada. Porque Jesús lo dice en uno de los evangelios. Todo aquello que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Entonces sabemos bien que lo que hacemos o con lo que ayudamos a un hermano o hermana, hagan de cuenta que se lo estamos haciendo a Jesús. Jesús nos lo va a agradecer. Y cuando estemos ya para morir, no va a haber ni siquiera de qué arrepentirnos, hermanos, porque hicimos lo que Jesús nos pedía, lo que Dios Padre nos pide, que seamos rectos, que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y si vivimos así, el Señor siempre nos va a cuidar, el Señor siempre nos va a proteger, no nos va a dejar sin sus ayudas. Entonces, hermanos, pues, pidamos de Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a fortalecernos en su espíritu, para vivir eternamente junto con Él cuando nosotros perdamos nuestra vida aquí en la tierra. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio
Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo se los digo, si no se proponen hacer algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas estas palabras son duras. En realidad, hermanos, cuando Jesús habla, para muchos se les hacía imposible llevar a cabo todo esto que Jesús decía, todo esto que les enseñaba. Cuando les dice en los primeros versículos, dice: yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos y de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Es que Jesús miraba la hipocresía de los fariseos y los maestros de la ley. Hacían cosas o llevaban a cabo reglamentos que ni siquiera estaban en la ley y se los imponían a la gente. Ellos ni siquiera movían un dedo. Y por eso Jesús les enseña esto a sus discípulos. Ustedes no deben de hacer esto, no deben de hacer aquello, porque si ustedes no se proponen a llevar una vida recta en el Señor, ustedes, al igual que como decía en la primera lectura, no vivirán. Pues Jesús les dice lo mismo, no entrarán en el reino de los cielos. En esta vez sí, el Señor les dice, no entrarán en un reino, o sea, en la gloria eterna. Esa es una promesa, mis hermanos, que Jesús nos viene haciendo en todos los evangelios, ¿verdad? Del reino de Dios. Él vino a promoverlo, a anunciarnos la buena nueva para que conozcamos al Señor, para que vivamos rectos. Dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Fíjense bien, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Tenemos que estar en paz con todos, vivir en paz, porque si no hay paz entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos, entre cualquier persona que conozcamos, si tenemos odio, rencor en nuestro corazón hacia aquella persona, no conoceremos el reino de Dios. A mí me da tristeza por muchas personas que conozco, que viven odiando a sus vecinos por una eternidad. Desde que ellos tienen uso de conciencia, viven odiando a aquella persona. Y esto es terrible, ¿se imaginan? Aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente, si ustedes no hacen las paces con su hermano, aquí no nos está hablando de hermanos carnales, nos está hablando de hermanos, porque en aquel tiempo todos eran hermanos, al igual que hoy en la actualidad, todos somos hermanos. Que no nos digamos hermanos es otra cosa, pero es lo que somos, hermanos, todos.
Aunque las gentes a veces se escandalizan cuando alguien les dice hermano, pero es lo que somos en realidad. ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué comienzan a decirnos un sinfín de cosas? Que este cristiano, que este hermano separado, que esto o que el otro. Es que en realidad, hermanos, somos hermanos. No podemos decirnos de otra manera porque es lo que somos. Jesús lo dice claramente. Y aquí en el Santo Evangelio nos dice, si alguien tiene algún pleito con un hermano, vaya y reconcíliese con él. No podemos andar dando ofrendas ante el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados si todavía tenemos un pleito por el cual tenemos nosotros que pedir perdón al juez de jueces, o sea, a Él mismo, porque Él ya es nuestro juez. Hermanos, reconozcamos nuestra maldad, reconozcamos con quién tenemos que pedir perdón, porque hay muchos, en realidad, que aunque nosotros digamos, yo soy bueno, yo no necesito del perdón de Dios. Nadie somos buenos en este mundo, todos tenemos cola que se nos pise. Por eso, si algún pleito, si alguna pelea, si algún enojo tenemos con alguien, pidamos perdón. Y si aquel no nos quiere escuchar, si aquel no nos perdona, nosotros ya hicimos lo que el Señor nos pide. Nosotros ya fuimos y le pedimos perdón. Si aquel no te quiere perdonar, ni modo, pero tú ya hiciste tu trabajo, ¿verdad? Jesús nuestro Señor nos va a perdonar y nos va a dar la gracia de que vivamos así, felices. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que pedir siempre perdón a todos y nunca mirar mal a nadie. Y de esa manera, el Señor va a ayudarnos en lo que le pidamos. Dice del versículo 25 en adelante, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue el juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último centavo. Fíjense bien, todas estas enseñanzas nos las daba Jesús y ponía de ejemplo a los jueces, ponía de ejemplo a los abogados, a los que te iban a meter a la cárcel. Nosotros sabemos muy bien que si tenemos un pleito de muerte, por decirlo así, con alguien aquí en este mundo, si nosotros vamos ante un juez, si hemos asesinado a alguien, el juez nos va a meter a la cárcel. Aunque llevemos los mejores abogados, algo se nos tiene que encontrar de culpables, al menos que seamos de mucho dinero, ¿verdad? Como muchos que compran a los jueces con mucho dinero. No les interesa hacer justicia a esos jueces. Pero sabemos que hay una justicia suprema, que es la de Dios. Y esa justicia sí, que nos va a meter en una cárcel peor que la de aquí, en este mundo, en la que nos encontramos en la tierra. Entonces, hagamos justicia con todo lo que hagamos. No nada más con las personas, sino en todas las cosas. Dice más adelante, ya para terminar, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto es muy terrible para muchos. Si nosotros tenemos un mal pensamiento sobre una mujer, o viceversa, porque ya ahorita en la actualidad, las mujeres ven con malos deseos a los hombres. Pero aquí nos dice claramente el Señor, alguien que ve con malos deseos a su hermano o a su hermana, ya cometió adulterio con ella. Hermanos, ¿cuántas personas no vemos hoy en la actualidad, verdad? Vemos a mujeres, a hombres, que estando casados, se fijan en su compañero, en su amigo, en su compadre. No puede ser esto, pero lo es, ¿verdad? Lo vemos. Y esto es un pecado gravísimo. Está cometiendo adulterio. Con el solo pensamiento, fíjense nada más, si nosotros tenemos un mal pensamiento de una amiga, de una comadre, de un compadre, quien sea,
Si nosotros tenemos malos deseos, ya estamos cometiendo adulterio y es un pecado que merece la muerte. Es difícil, pero sí se puede. Nosotros tenemos que vivir, mis hermanos, pidiéndole a Dios que nos aleje de todos esos malos deseos, porque los hay y los encontramos donde quiera. Hoy en la actualidad, las mujeres visten con faldas tan cortitas que las personas es muy difícil que no las miren. Y ahí ya cometió adulterio, al menos que la persona se retracte, al menos que la persona diga, yo no voy a mirarla y no voy a sentir el deseo porque yo amo a Dios. Al menos que una persona conozca de Dios, no lo va a hacer. Pero si no conoce a Dios, y aunque conociéndolo, ¿verdad? Muchos caemos en ese pecado. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y cómo vivimos, porque lo dice claramente Jesús, todo aquel que mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio y merece la muerte. Nos merecemos el infierno. Eso es lo que nos quiere decir Jesús a través de este santo evangelio. San Pedro dijo en uno de los evangelios, dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les dice, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, que Dios nos perdona. Dios, a través de nuestros actos, ¿verdad? Si cambiamos, si vivimos pidiéndole al Señor que nos aleje de aquel mal deseo, y si logramos nosotros alejar aquellos malos deseos, el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer para no mirar todo eso que nos arrastra al pecado. Entonces, hermanos, pues, este tiempo de Cuaresma, este tiempo de arrepentimiento, alejemos todos los malos deseos, pidamos al Señor fortaleza y pidámosle que nos siga encaminando por el bien. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca y nos envíe su ayuda que tanto necesitamos. Para ello, vamos a recitar nuestro salmo, y el salmo es el número 129. Dice así, si gustan repetir después de mí: perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Bendito y alabado seas, Señor. Realmente viviremos si tú nos perdonas, si tú nos das la fortaleza para poder alejar todos esos pecados, Señor, que nos taladran la mente y que siguen allí, Señor, muchas de las veces, y que solamente con tu ayuda, mi Señor, podemos alejar. Te pido por todos aquellos, Señor, que ni siquiera quieren acercarse a ti, que no te han conocido ni quieren conocerte, para que les des en su mente, Señor, amor hacia ti, para que no se pierdan en este mundo, Señor, y reconozcamos realmente quién eres tú en nuestras vidas. Bendito Señor, te pido muy en especial por todas las enfermedades del mundo entero, especialmente, Señor, por nuestras enfermedades, que nos quitan el deseo de trabajar, nos quitan el deseo de continuar haciendo tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, nos ayudes a reconocer nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones, que dejemos todo eso a un lado, Señor, y sigamos solamente tus pasos, que a través de ti, Señor, lleguemos un día a encontrarnos en un paraíso, eso que tú, Señor,
Nos has dicho que tendremos por una eternidad, si es que nosotros vivimos rectos ante ti, Señor. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gracias por todas tus ayudas y por todo aquello, Señor, que solamente en ti encontramos cada que nos sentimos decepcionados, cada que nos sentimos ahogados de tantos problemas, Señor. Tú nos ayudas, tú nos sacas adelante, Señor. Te pido por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros nietos, por nuestros hermanos, por todas aquellas personas que nos rodean continuamente, Señor, que viven buscando de nosotros, Señor, para que vivamos siempre en unidad y no estemos enojados con nadie, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, fortalécenos, llévanos por el bien. No permitas, bendito Espíritu, que nosotros vivamos buscando de la maldad, sino que siempre busquemos de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Tú, Espíritu Santo, nos mueves a hacer las cosas, y por eso te pedimos que sean cosas buenas las que nosotros hagamos, que no nos dirijamos por el mal, sino que cambiemos de parecer y llevemos una vida recta en el Señor, una vida que solamente tú nos enseñas a través de tu luz, a través de seguir los pasos de Dios, que no nos perdamos, bendito Espíritu, en la maldad. Madre Santísima, te pido tu intercesión como siempre, mamita del cielo, porque contigo tenemos todas las ayudas. No hay nada que nos falte, mamita del cielo, cuando nos acercamos a ti, cuando ponemos todos nuestros problemas en tus benditas manos. Tenemos la seguridad de que en todo nos vas a ayudar, especialmente cuando rezamos, cuando lo hacemos con mucha devoción. Sabemos que tú nos escuchas y que tú nos ayudas con nuestras dificultades. Gracias, mamita María, por estar ahí siempre ante Dios para hablarle y llevarle todas nuestras necesidades, todo aquello que nosotros no podemos conseguir. A través de ti, mamita María, como abogada, lo conseguiremos. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por haberme acompañado. Gracias por estar siempre escuchando de esta su radio Fuerza Salvadora y a través también de YouTube. Sigan llenándose de la palabra de Dios, sigan fortaleciéndose, sigan buscando de Él, porque Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre está allí para atender nuestras necesidades. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.